Muy buenas noches, mis amados hermanos. Les damos la bienvenida. El Seminario MINS les da la bienvenida a su segunda clase sobre el Evangelio frente a la cultura. Y voy a hacer un pequeño resumen. Rápidamente voy a pasar las primeras diapositivas porque las vimos hace 8 días y espero que nosotros podamos comprender un poquito más sobre este tema. Debemos aclarar que el seminario tiene diversas áreas de estudio, entre ellas Biblia, teología, misiones, historia y humanidades. Entonces, aquí estamos empatando algunas de ellas. Entonces, algo que quería recalcar es darle la bienvenida. Nuestro seminario es un seminario que está en más de 75 naciones y el método de estudio siempre es para capacitarlos, para servir al Señor, para conocer más y más y no solamente ser agentes religiosos. Muy bien, nuestra estructura del curso está dividida en 4 clases. La primera clase, definiciones y conceptos, los cuales nosotros ya lo hicimos la semana pasada y ahora estamos en el plan de Dios y lo que será la supracultura. Posteriormente, la semana que viene es el Evangelio, una fe, un Dios y una patria y conclusiones pastorales. Entonces, hace 8 días nosotros pudimos determinar que era una cultura. Debemos reconocer que la Biblia no nos da como una definición. Sin embargo, lo que nosotros conocemos como cultura es el conjunto de todas las cosas, formas de pensar y vivir de un grupo humano. Ahora, esta cultura se logra con el cultivo de la inteligencia, de los conocimientos, informaciones, juicios, usos, productos artísticos, leyes y relaciones. Es por esto, mis amados hermanos, que el mundo asume una diversidad de culturas y todas diferentes y algunas de ellas creen que tienen la autoridad de la supremacía de su cultura. La cultura tiene una forma de expresarse en hábitos, lenguaje, fiestas, tradiciones, expresiones artísticas, literarias, etcétera, y están enmarcadas en un territorio. Es interesante, mis amados hermanos, que no olvidemos que cultura tiene que ver con cultivo, ¿sí? Ahora, a nivel de erudición, tenemos que reconocer algunas cosas. Y las cosas que tenemos que reconocer, mis amados hermanos, tienen que ver con algo muy importante, ¿sí? Es que la sociedad a lo largo de la vida, ¿sí? Ha formado o se ha formado de manera integral, intelectual y moral. Y este conjunto de valores da un sentido etnológico. Cuando nosotros hablamos de un sentido etnológico, estamos pensando, mis amados hermanos, en algo muy importante, en etnias, ¿sí? Ahora, la Biblia habla de diversas etnias. Si nosotros tomamos el sentido de cultivar, el ser humano tiene la capacidad de conformar una sociedad y una civilización, y si es así, ¿cómo lo debe de hacer? Son preguntas que quisiera retomar hoy en día. Entonces, queridos hermanos, quiero que no olviden Génesis 2:15, porque de aquí muchos se han pegado para decir Dios capacitó al hombre para hacer cultura. Ahora, mis amados hermanos, es importante que ustedes mediten lo siguiente. Sí, y esto es algo muy importante, mis amados hermanos. ¿Dios realmente encargó al hombre a hacer cultura? Es una pregunta que debe estar en sus mentes. Ahora, por lo menos la historia humana, a pesar de que en muchos contextos se hablan de millones y millones de años, la historia humana solamente narra unos 6.500 años de existencia. Concretamente,
sus rastros arqueológicos, antropológicos, tienen una data o una evidencia física de esta época. Aunque muchos de los encuentros o los hallazgos que hay les quieren dar una data diferente. Lo que dice la Biblia es que Dios ha creado y ha enviado al hombre. Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Nuestra versión, como les dije hace 8 días, Reina Valera de 1960, dice lo labrara. Si nosotros pudiéramos tomar la palabra en su original, también se pudiera traducir lo cultivase. Entonces, de aquí es que muchos dicen que hay que crear cultura. Y en estos 6,000 años, la pregunta sería, ¿cuál sería la cultura perfecta? ¿La anglosajona? ¿La africana? O sea, tendríamos que meditar, mis amados hermanos, qué realmente está o a dónde llegaríamos para poder observar esta realidad. ¿Sí? Ahora, si nosotros nos venimos acá a Sudamérica, les preguntaría cuál sería la cultura que es más importante. La peruana, la ecuatoriana, la chilena, la argentina, o tal vez en Centroamérica la mexicana. Y es algo que es muy importante que nosotros tenemos que meditar. Entonces, hace 8 días nosotros tomamos rápidamente, esto es un recuento, Génesis 1:26. ¿Por qué razón? Porque nosotros pudimos entender algo muy importante, que Dios dio un encargo al hombre, lo hizo a él su vasallo, le dijo, sí, vas a tener una cultura y una civilización, pero esta cultura y esta civilización no es a tu manera. Él va a ser Señor, le definió el género, o sea, es masculino o femenino y tienen una tarea. Les dijo fructificar, multiplicar, lo que significa era dar fruto y ser muchos, lo que hoy en día muchos no quieren. Llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Esto básicamente es un principio para cualquier cultura, donde el hombre expresa su señorío en la creación, ¿sí? Tienen funciones diferentes y una participación. Cuando dice dar fruto, está hablando de los dones, de los talentos, de las capacidades de cada hombre. Si nosotros fuéramos a Génesis 4, ahí nos va a hablar que habían hombres que eran capacitados no solamente para la agricultura o para la ganadería, sino también para tocar música, para la orfebrería, para la minería. Y esto es muy importante, mis amados hermanos. Entonces, como les digo, yo no voy ya a profundizar mucho porque hace 8 días pudimos tomar esto. Mi hermana Sonia, muy buenas noches. Sin embargo, el encargo está ahí, pero el hombre cayó. Y en cuanto el hombre cae, queda descalificado por su caída para poder crear o expresar cultura. Cualquiera de las dos concepciones. Si nos damos cuenta en el dibujo que está plasmado, tenemos que ver la Torre de Babel, ¿sí? Es una idea del pintor, lo más probable es que no fue de esa manera, sino diferente. Sin embargo, nos da una idea que ellos se unieron, lo que pudiéramos decir una civilización, tenían un lenguaje, tenían un propósito, tenían una fe, pero lo estaban haciendo a su manera. Y lo que el Señor dice que él no quería eso, por tanto, los confundió y les dio lenguas diferentes y los esparció. Ahora, como el hombre está caído, en cada rincón de la tierra, en cada rincón de la tierra, el ser humano quiere construir una cultura
tener su moralidad, hacer naciones, sociedades, religiones, pero sin Dios. Y esto es aborrecible para Dios. Entonces, yo quiero que con esto quede claro y ahora sí voy a avanzar mucho más rápido. ¿Por qué razón? Porque la cultura y la civilización sin Dios es como nosotros lo vemos. Es plural, es diversa, es relativa, es gnóstica, mística y hedonista. La particularidad también que nosotros tenemos hoy en día de las muchas expresiones denominacionales del cristianismo. Por el pecado nosotros nos damos cuenta que son de esta manera. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Como no hay, voy a seguir hablando. Ya nosotros meditamos estas diapositivas y hoy vamos a entender algo que ya nos fue quedando claro. ¿Qué es cultura? Cultura es, si nos damos cuenta, la forma de vivir. Pregunto, queridos hermanos, ¿a Dios se le escapó algún área en la antropología del ser humano para decirnos cómo vivir? Recordemos que la idea del evangelio es vivir de una manera diferente. Entonces, si hablamos de cultura, es verdad. Vemos, echamos una mirada al mundo y qué pasa en el mundo. Hay diversas culturas. ¿Por qué? Porque el hombre está caído y casi todas las culturas tienen una presunción. ¿Cuál es esa presunción? Que cada hombre vive de acuerdo a la forma que quiere vivir, ¿no? Exacto, cada sociedad quiere poner sus leyes, su moralidad, sus costumbres, sus fiestas, y Dios esto lo ve aborrecible. Entonces, mis amados hermanos, Dios planeó que sus hijos por todo el mundo manifiesten una supracultura. Muy bien, mi hermana Sonia. Por eso la filosofía del mundo es en contra del evangelio y de la palabra. Y es algo que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a comenzar nuestra segunda clase. Lo importante de nuestra clase, porque esta es un asiento. Por eso les decía que hace 8 días teníamos que definir conceptos. Una vez definidos los conceptos, hoy tenemos que entender y comprender que sí hay una cultura y esa cultura es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre esta tierra. Ahora sí me gustaría que ustedes, de pronto, alguno de ustedes se arriesgara y participara. ¿Dios en qué está pensando en este versículo? A, en Israel. B, en los judíos. C, en la iglesia. En la iglesia. Diácono Mario, muy buenas noches. Me alegra poder saludar. Muy bien. C, A, Israel. B, los judíos. C, la iglesia. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Nati, buenas noches. ¿Cómo estás, Nata? Bien, pastor, gracias. Buenas noches a todos. Ah, pensé que ibas a votar o a participar. Qué pena, pastor, no alcancé a escuchar la pregunta. Cuando leemos el versículo que está en pantalla,
dice lo siguiente en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. A, Israel. B, los judíos. C, la iglesia. ¿Cuál es ¿Sé la qué, pastor? respuesta? ¿Sé qué? C, Es que C, la iglesia. la iglesia, pastor. Muy bien. Mi hermana Sonia dice Israel. ¿Quiénes más quieren participar? Muy bien, nadie se quiere arriesgar. Debemos recordar algo muy importante, mis amados hermanos. Muy bien, diácono, la C, la iglesia. Debemos recordar algo muy importante, mis amados hermanos, y es lo siguiente, ¿sí? Que la Biblia fue escrita para el pueblo de Dios, ¿sí? El hecho de que Deuteronomio diga, porque tú eres un pueblo santo y has sido escogido entre los demás pueblos, no está validando a los demás pueblos. Lo que está haciendo la escritura es lo siguiente, ¿sí? Diciendo que dentro de todos los pueblos, Dios ha escogido a un pueblo que va a ser santo para Jehová, tu Dios. Ahora, ¿recuerdan esta escogencia cuándo sucedió? Desde la eternidad, pastor. Muy O bien. desde, Teológicamente es desde la eternidad, como tú dices, pero cuando estamos hablando en el contexto bíblico, estamos pensando en en, Adán y Eva, en el en momento de... públicamente Dios lo hace en Génesis capítulo 12 cuando llama a Abraham, pero cuando Moisés cuenta la historia al pueblo, recuerden que el pueblo no se llamaba todavía Israel y no se llamaba todavía judíos, porque acababan de salir de Egipto. Y ellos están diciendo que ellos tienen que ser un pueblo, o sea, todos los que han sido escogidos son llamados a ser el pueblo especial de Dios, ¿sí? ¿Por qué les voy a decir que no es Israel y no son los judíos? Porque ellos tienen hoy en día, por lo menos, una religión sin Cristo. Y al tener una religión sin Cristo, a pesar que moralmente pueden tener la Biblia como su regla, no son salvos, porque no es la moralidad lo que los salva. Lo que los salva a uno es la persona de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por tanto, el judaísmo, el mesianismo, es una cultura pagana. Nosotros no podemos decir que hoy en día los de Israel es el pueblo santo de Dios y hay que orar por ellos. Cuando la Biblia dice que oren por Sión o oren por Jerusalén o por el Israel, se refiere a su pueblo especial, a la comunidad de los salvos del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento es la iglesia. ¿Es claro hasta aquí? Espero que así sea, que no, si hay alguna pregunta, me la comuniquen porque no es muy fácil. Si nos damos cuenta, lo que señala es que todos los que Dios ha elegido por su gracia para ser sacados de Egipto y llamados a vivir bajo el poder, la dirección y la providencia de Dios, es lo que el Señor llama un pueblo santo. ¿Sí? Ahora, esto es muy interesante porque la Biblia dice, este es un pueblo especial
y es diferente a los demás de la tierra. Pregunto, ¿es por su color? ¿Por su estatura? ¿Cuál era la diferencia que estaba marcando? ¿Por su vestimenta? ¿Por sus ejércitos? Y es algo que tenemos que definir. Es algo que nosotros tenemos que considerar. Sí, claro, diácono Mario. La diferencia es que Dios es el Dios verdadero. Pero, ¿cuál es la diferencia que hay de entre este pueblo y los demás pueblos de toda la tierra? Que tenía el Dios verdadero. Sí, muy bien. Ahora, voy a hacerles un ejemplo. ¿Cómo sabemos si llegan mañana, por decir, a una reunión donde nosotros estamos, 10 jóvenes y 10 señoritas? ¿Cómo identificamos los que son creyentes o no? Ya sabemos que el creyente está en Cristo y Dios habita en él. Listo. Eso me parece fabuloso que ustedes lo tengan claro. Pero ¿cómo lo evidenciamos? ¿Cómo podemos decir, yo creo que este es un hombre o una mujer cristiana? En la manera de hablar, de vestir, de comportarse, de actuar, Muy bien. en las Fí- acciones. Fíjense que eso sí es cultura. O sea, ¿cómo yo pienso? Recuerden que Pablo le dice a Timoteo, oye, aléjate de las filosofías y huecas fábulas de viejas. Lo que hoy en día a muchos tienen encantados, ¿no? Se han dado cuenta que muchos creen en el yin yang, en el horóscopo, en la piedra de cuarzo, en las velitas y en cuanta cosa aparezca, ¿no? Y todo el tiempo algo se pone de moda. Todos los pueblos que están sobre la tierra tienen su forma de vivir. El pueblo de Dios, que es santo y es especial, va a vivir de una manera diferente. Y se van a dar cuenta, mis amados hermanos, si ustedes leen la Biblia con tranquilidad, no está hablando de religión. Está hablando de cómo hacer negocios, cómo vivir, cómo hacer justicia al esposo, a la esposa, cómo criar a los hijos, ¿sí? Entonces, cómo pagar impuestos, cómo expresar el amor, cómo amar al enemigo y cómo perdonarle. Entonces, los creyentes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tienen la misma premisa. ¿Cuál es? Ser un pueblo de Dios. Si la diferencia es Él, eso es lo que nosotros tenemos que meditar. Porque nosotros, ¿qué hacemos? A veces hablamos de religión, pero no hablamos realmente de lo que vivimos. Por eso le pregunto, porque hoy en día es muy fácil que una señorita se ponga cientos de agujeros en la nariz, en la oreja, en la boca y no le ven mal alguno porque dicen moralmente no le hago mal a nadie. La pregunta es, ¿por qué te lo haces? ¿Por qué te haces un tatuaje? ¿Por qué un jovencito se hace tal o cual corte de pelo o usa qué tipo de ropa? Y si nosotros nos damos cuenta, hoy en día tenemos que hablar de culturas urbanas. Tenemos que hablar de culturas dentro de otras culturas. Nosotros como colombianos tenemos culturas indígenas dentro de nuestro territorio. Y dentro de nuestro territorio no solamente tenemos a los indígenas, tenemos a aquellos que han llegado en grandes grupos y si se han dado cuenta donde se asientan, ya sean peruanos, venezolanos o brasileños, ellos tienen su forma de hablar, su forma de vestir. Entonces, esto es muy evidente. Sin embargo, yo les voy a decir algo. Dios pensó que su pueblo era y tenía que ser un pueblo diferente. Dentro de estas culturas y subculturas o tribus urbanas, como nos pone el diácono Mario. Ahora nosotros, es muy importante que nosotros
meditemos, mis amados hermanos. Hay algo muy importante. Los demás, o sea, todo aquel que está fuera del plan de Dios, todo aquel que está fuera del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, son enemigos de Dios. Ahora, si mi hija estuviera cerca, me dice, ay, papá, di las cosas con empatía. Y la voy a decir con la mayor empatía que yo tengo. Dios escogió dentro de todos los pueblos de la tierra a personas que van a conformar un pueblo diferente y especial, que vivirán una supracultura. Y no es religiosa, mis amados hermanos, es integral, es en la economía, en el hogar, en las relaciones, en el trabajo, en todos los aspectos que el ser humano pueda expresar su antropología y su capacidad de ser un virrey para Dios. ¿Es claro hasta aquí, mis hermanos? ¿O hay alguna pregunta o aporte? Pastor, tal vez, no sé si duda, o sea, ¿cómo puedo vivir la cultura de Dios o el Evangelio en culturas muy pegadas a sus raíces? O sea, ¿cómo se identificaría, digamos, usted decía que indígenas, brasileños, peruanos, mexicanos? O sea, en sí, ¿cómo sería una cultura de Jesucristo? Porque, digamos, nosotros creemos en el Evangelio tal como es, nuestra cultura es muy desprendida, no es tan pegada a principios, digamos, el que es católico de toda la vida, le es difícil dejar y creer. ¿Cómo viviría o cómo podría renunciar una persona a eso? A su cultura que sea muy radical. No es tan fácil, yo lo diría. Muy bien, diácono Aldemar. Hay algo muy importante que nos pregunta el diácono. ¿Cómo con el evangelio impactar todas estas culturas? ¿Cómo decirles que están equivocados? Y lo interesante de toda la Biblia es que Dios no considera a las demás culturas. No dice que hay que preservar a los indígenas. No dice que hay que preservar a los filisteos. No dice que hay que preservar a los moabitas. No dice que hay que preservar a los hititas o a ninguna de las culturas del Antiguo Testamento. De hecho, y esto es una parte donde las personas que no han estudiado la Biblia le tienden como una aversión a este tema, al Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento manifiesta una ira y una furia contra los demás pueblos y sus costumbres, donde Dios a partir de sus reyes y de su nación nos hace entender que hay que matarlos y exterminarlos y no tener ningún tipo de junta con ellos. Muchos han creído que ahora es diferente porque han hecho una separación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Entonces dicen, el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Como que ahora Dios permite todo y vale todo. Resulta que tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la manifestación de los pueblos paganos es una premisa que ellos tienen, que es vivir sin Dios, sin el Dios verdadero. Tal vez uno se imagina como grandes y horroríficos bacanales sexuales, idolátricos, pero no es así. La gran parte de los pueblos del Antiguo Testamento fueron muy morales. De hecho, antes de ser revelada o publicada la ley de Dios, hay otros códigos como el código Hammurabi, ¿sí? Que nosotros cuando vamos a esos códigos son muy parecidos a la ley de Dios.
Hay códigos que están dentro de otras culturas donde está prohibido matar, robar, en todos los continentes, ¿sí? El éxito del imperio de los incas en Sudamérica fue basado básicamente en 3 leyes. No digarás mentiras, no robarás y no matarás. Y esto es muy importante, ¿sí? Muy buenas noches, jovencito Dávila. Llegó tarde, pero llegó. Entonces, esto es algo muy importante. Lo que yo quiero que nosotros meditemos es que cómo le presentamos el evangelio. Debemos recordar lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, donde, ¿qué dice la Biblia en eso? Que el Señor nos salvó básicamente cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo en la corriente de este mundo, en la filosofía de este mundo, bajo la potestad de Satanás, lo mismo que los demás, y por lo tanto éramos hijos de desobediencia. Dios le escribió a través del apóstol Pablo esto a la iglesia en Éfeso, pero es la realidad de todas las iglesias, tanto en Asia Menor como en Mesopotamia y en Grecia, y aún en Roma. Entonces, ¿cuál es la diferencia, queridos hermanos, de la supracultura del evangelio? Muy bien, Juan David, gracias por pedir disculpas. Algo que nosotros tenemos que considerar es que el creyente no es un ser religioso, ¿sí? Es un ser que vive para Dios en todas las áreas de su vida. Y sí, claro, expresa adoración litúrgica o religión, eso es verdad, pero eso no es el todo. Él debe ser cristiano, ¿dónde? En el trabajo, ¿sí o no? No. Claro, tiene que ser cristiano en el trabajo, tiene que ser cristiano en la escuela, tiene que ser cristiano en el hogar, tiene que ser cristiano cuando está caminando por la calle. Y nosotros nos damos cuenta que es de esa manera. Por eso tiene que ser cristiano, sea o a donde vaya. Muy bien. Muy bien, Marquitos. Marquitos nos dice que el cristiano debe ser donde vaya, donde esté. Y nuestro diácono Mario nos está hablando que supra es superior y esa es nuestra cultura. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra ciudadanía, la ciudadanía de Israel. Entonces, miren lo interesante. La nación de Dios debe ser una nación teísta, justa, misericordiosa. Y esto es lo importante. Recordemos, nuestra hermana Alice recién se está uniendo al grupo y voy a retomar un poquito lo que estábamos comenzando nuestra clase, Deuteronomio 7:6. Dios dice que escogió un pueblo santo en medio de los demás pueblos para que sea un pueblo especial. Y lo especial es en que es un pueblo que vive para Dios en todas las áreas de su vida. Y eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque cuando entendemos que es supracultura, nosotros tenemos una nación de fe. Somos una nación de fe. No importa si estamos en el continente americano y hablamos inglés, o en Canadá, el canadiense, o en México, el maya, o en Centroamérica, Guatemala, Costa Rica, o Panamá, o acá en Sudamérica o en África, en cualquiera de los continentes. Siempre la supracultura de Dios llama a sus miembros a ser una nación de fe. ¿Qué quiere decir esto? Que cree en el único Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Está conformado por muchas personas, pero no tiene una identidad de acuerdo al mundo. Entonces, a mí me cuesta mucho cuando alguien dice, yo soy cristiano, pero de la costa, entonces a mí me gusta el vallenato cristiano, y el otro dice, no, pues es que a mí me gusta, yo soy de Boyacá, y entonces a mí me gusta
adorar al Señor, ¿con qué sería que adorar un boyacense? Si estaríamos en esa idea. ¿Con qué? Carranga. Con la carranga, imagínense. Yo no me imagino una carranga a la hora del culto. ¿Sí? A un vallenato, a un reggaetón, no sé. Exacto, y hay tantos estilos de música en el mundo, entonces realmente lo que llama a Dios, esto es muy interesante porque son muchas personas cumpliendo ese gran mandato de ir por todas las naciones bautizando en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y conformar discípulos y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, para responder esa pregunta que el diácono hace, Dios no nos permite a nosotros como cristianos considerar la cultura de nadie. Toda cultura en este mundo es enemiga de Dios porque está sin Dios. Y su moralidad es engañosa. Y su justicia es engañosa. Y su misericordia es engañosa porque no es para Dios. De hecho, la Biblia dice que las mejores obras de justicia sin Cristo son como trapos de inmundicia. Y algunos hermanos posiblemente aquí sí saben a lo que la Biblia se refiere con eso. ¿Qué era un trapo de inmundicia dentro de ese contexto? A lo que hoy en día le llamamos. Creo que era lo que hoy son las toallas higiénicas. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Alice. Muy bien, Alice. Qué bueno. Es que no lo he estado mirando. Sí, era lo que, o sea, se imaginan que toda persona que por más cosa buena que haga, sí, pero la hace sin Cristo y no la hace para Dios, es como una toalla higiénica, pero usada. ¿Sí? Primer día, segundo día, ese día que donde la mujer más sangra. Así es. No solamente mi hermana Sonia es sin amor porque no está el amor de Dios, sino porque ofende a Dios. Y algo que nosotros tenemos que considerar es eso. Porque si hoy nosotros podemos considerar, porque hay muchos dicen, ay, pero pastor, es que el domingo tenemos la reunión de toda la familia se va a reunir, mi papá, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, es que nosotros somos de muchas tradiciones, no puedo ir al culto. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? La nación de Dios, no importa en qué idiomas esté hablándose, en qué lugar tenga, sea ya sea que esté en Holanda, en Alemania, en Francia, en África, en Egipto, en América Latina, América del Sur, América Central o Norteamérica, no importa de los 5 continentes, siempre tiene que ser una y la misma. Es una nación teísta, tiene un solo Dios y una sola fe. Son muchas personas, lo que quiere decir que no hay que uniformarlas. Son una, pero diferentes, pero todas creen la misma cosa, viven la misma realidad y expresan una sola ley, la ley de Dios. Si se dan cuenta, es que nosotros no podemos decir que acá un hermanito hace un rato me llamaba, pero me decía, pastor, lo que pasa que acá hay que considerar más el resultado que la puntualidad. ¿Sí? Entonces usted puede llegar a las 10 y tener el mismo resultado si llega a las 10:20 si usted es más pilo. ¿Ustedes creen que eso es bíblico? Yo creo que no. Porque Dios es un Dios de orden, de principios. Por eso Dios llama a su nación, no solamente a ser una nación de fe, de un solo Dios, de un solo pueblo, de una sola ley, sino de un solo estilo de vida. ¿Y qué quiero yo decir con eso? Que lo que gobierna al pueblo de Dios a vivir es bajo su verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Dios vive siempre bajo su ley. Usted puede tener su Biblia King James
y la King James es en inglés o su Reina Valera en español, pero usted tendrá que saber que el principio es el mismo, ¿sí? Porque algunos me han dicho, pero pastor, ¿dónde dice en la Biblia que no me debo tatuar? Pero tú sabes por qué el mundo se tatúa. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué Dios te hizo sin tatuajes y te hizo para Él? ¿Por qué tenemos que congregarnos cada 7 días y no cada 15 días? ¿O por qué tenemos que diezmar y ofrendar? Muy bien, acá me hacen una pequeña pregunta mi hermana Sonia. Dice, pastor, ¿cómo le contestaría a mi hijo que dice que los musulmanes tienen el Corán y nosotros la Biblia? Él me dice que como sabemos cuál tiene la verdad, él me dice eso, ¿cómo sería la respuesta? Muy bien, mi hermana. Eso es muy fácil. Ahí está la respuesta corta y la respuesta larga. La respuesta corta es porque ellos no tienen a Cristo y todo lo que se hace sin Cristo es aborrecible para Dios. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es que todos los seres humanos después de la caída están muertos en sus delitos y pecados. ¿Qué es pecado? Todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Y les voy a decir algo que va en contra de la voluntad de Dios. Que una persona coja una cantidad de dinero y ayude a una persona que lo necesita y que no lo haga para su gloria. Hoy en día hay una campaña de los musulmanes a través de series en Netflix, a través de los canales nacionales con las novelas, de darnos la idea que Alá y Dios son uno y el mismo. Y Alá no es el Dios de la Biblia y el Dios del Corán no es el Dios de la Biblia, porque no tienen a Cristo. Y según el ejemplo que yo les daba, moralmente y éticamente, el ayudar a una persona necesitada es bíblico. Pero cuando usted no lo hace para Dios, lo hace para usted ser reconocido o para calmar sus culpas. Es como cuando el esposo abusador, aquel que es adúltero, borracho, después de un fin de semana de haberse perdido el domingo o está bravo, le dice a la esposa, camine y vamos a hacer mercado. Y le compra de todo y le tapa la boca. O cuando llegan los cumpleaños, soborna a sus seres queridos, su ausencia y su pecaminosidad, dando regalos. Cuando la ley de Dios dice que nosotros debemos ser padres todos los días, esposos todos los días, cristianos todos los días, conforme a su ley. Queridos hermanos, la ley de Dios es que fuimos llamados a señorear y a impartir justicia con relación a la comprensión de la vida individual y el sentido común, pero de acuerdo a los códigos, normas y reglas de Dios. Por eso yo les digo a las personas que hoy en día están siendo vulnerados por las filosofías de este mundo, que sin darse cuenta se están paganizando. Muy bien, mi hermana Sonia. Nuestra hermana Sonia dice, ¿y entonces en Navidad qué hacemos? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué razón? Porque culturalmente la Navidad se celebra. Ahora, nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que tener como la sabiduría de Pablo. Pablo llegó a Atenas y él se puso en la plaza. Gracias, alguien me estaba espantando.
Muy bien, entonces Pablo llegó a Atenas y él cómo predicó al Dios no conocido. ¿Sí o no? Él tuvo la habilidad de decir, miren, allá hay un lugar donde en medio de, había una plaza donde tenían altares para todos los dioses. Y Pablo se paró y dijo, miren, ahí hay un lugarcito, les voy a hablar de ese Dios, el Dios no conocido. Yo les digo a los cristianos de la siguiente manera. De acuerdo a la Biblia, el nacimiento de Jesús lo más probable no fue en diciembre. Eso es verdad. Pero ¿por qué no aprovechamos en diciembre a hablar de Cristo y a predicar de Cristo? ¿No sería muy bueno? Yo quiero que pensemos en eso. Porque podemos decir, el arbolito de Navidad es pagano, el nacimiento es pagano, no fue en diciembre, pero tenemos una gran oportunidad de decirle al mundo, le vamos a hablar de ese Jesús que ustedes no han invitado a sus parrandas navideñas, perdón, a sus novenas navideñas. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que mirar. Si nosotros tenemos que aprovechar de predicar el evangelio siempre. ¿Cómo lo hacemos? Con bastante sabiduría bíblica. Pero lo que yo quiero que nosotros notemos es que Dios llamó al hombre para que viviera bajo su verdad. ¿Qué significa? Bajo su ley. Siempre bajo su ley. ¿Qué es lo que predomina? Su ley en todos los aspectos de la vida. Nosotros en teología hemos escuchado que tenemos la ley civil, la ley moral, la ley de sanidad y la ley litúrgica. ¿Si es así o no es así? Y hemos dicho que los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Si yo les hago una pregunta, hagamos un concurso. ¿Quién consigue un versículo que diga que esos 10 mandamientos de Éxodo 20, de Deuteronomio 5, es la ley moral? Yo les puedo apostar lo que sea y lo que tengo que no van a encontrar un solo versículo. Simplemente dice la ley de Dios. Así como cuando dice que es ley guardar el día de reposo. Así como dice que es ley el diezmar, el ofrendar, el dar primicias, el ver por la viuda, el ver por el extranjero, el ver por los huérfanos. Así como dice que es ley perdonar. Queridos hermanos, el hombre fue llamado a vivir bajo la cultura de Dios y esa cultura se llama el evangelio o supracultura, que es una cultura superior a cualquier cultura en el mundo. Porque no hay una cultura humana perfecta porque es una cultura sin Dios. Ahora, su ley está expedita de manera clara en ciertos aspectos, pero también hay mandatos. Por decir, hay un mandato que el Señor dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí no está en los 10 mandamientos, ¿o sí? Está de manera implícita y no de manera explícita. Las costumbres son el conjunto de hechos, inclinaciones y sus usos que forman el carácter distintivo de un pueblo, de un grupo humano. La costumbre implica siempre cierta idea de valor o al menos de conveniencia para el grupo, mientras las tradiciones es simplemente un uso social obligatorio. Ahora, hay dos cosas que se desprenden de la ley de Dios y de sus mandatos. Es las buenas costumbres. Miren, les voy a decir que es una buena costumbre que los niños, jóvenes y adultos honren a los ancianos. Yo pregunto, ¿es como se vive en el hogar? ¿Es como se vive en la iglesia? ¿O nos hemos dejado permear de los derechos humanos y de los derechos de los niños? Porque en el mundo pagano y en una casa pagana, a quien se sirve primero es al niño, al bebé.
Y la abuela que preparó la comida o el abuelo que está cansado y canoso, se le sirve de último. Cuando la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿quién estaría teniendo que llevar el alimento a la cama o a la mesa? No serían los hijos. Hoy tenemos costumbres paganas que están al revés, donde los pájaros les están pegando a las escopetas. Queridos hermanos, hay tres aspectos fundamentales en los cuales el hombre vive permanentemente: la ley, mandatos, fiestas y costumbres, y la adoración. Ahora, las fiestas son las fiestas que Dios determinó. Ahora, es inevitable en un país como el nuestro, donde hay 19 festivos, nosotros debemos considerar esos festivos, cómo aprovecharlos para invertirlos en el reino de Dios y no como lo ha planeado un mundo capitalista, consumista y que nos empobrece. ¿Sí se han dado cuenta que la gran mayoría de los países pobres son los que tienen mayor cantidad de festivos? Porque en festivo se tienen que ir a la finca, en festivo tienen que irse de viaje, en festivo tienen que gastar y hacen festivos colectivos para promover lo que se llama el turismo. Y no es turismo, es el desorden, donde las pobres iglesias que deben expresar la cultura de Dios son abandonadas de manera descarada por muchos de aquellos que se llaman cristianos. Y obviamente la adoración tiene que ver con la confianza puesta en Dios para adorarle. Muy bien, mi hermana Sonia, una de las cosas por las cuales nuestros países son pobres son por los festivos. Y les voy a decir más, por el concepto, esto sí no tiene que ver dentro de la clase, por el concepto del salario mínimo. Porque usted con el salario mínimo amarra a las personas para que no prosperen en su desarrollo. Todos los países desarrollados que tienen pueblos desarrollados les pagan por horas, les pagan por producción. Y claro, el empleado para ganar más tiene que cualificarse más. Por eso exportan muchos latinos para que hagan el trabajo de los que ya no quieren hacer eso. Entonces en Canadá son bienvenidos a los colombianos, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, para que hagan labores donde los que ya son técnicos y profesionales no quieren hacer. ¿Les parece algo Esa es la más? nueva explotación que esclaviza. Y hoy en día nos dicen que si a ti te pagan el seguro social, te pagan la pensión, te pagan el salario mínimo, tú tienes que ser feliz, pero te hacen esclavo sin que te des cuenta y le sales más barato. Pero bueno, eso es otro tema y no voy a hablar sobre eso. Yo estoy hablando sobre la supracultura que tiene que ser vivir bajo la ley de Dios, bajo sus mandatos, sus fiestas. Ustedes saben que Dios determinó fiestas claras que apuntan al reino de Dios y costumbres, las buenas costumbres, las buenas obras que Dios ha dicho que hagamos. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando viene a la iglesia puede abrazar a su hermano? Es una buena costumbre que Dios demanda. A veces nosotros pensamos, ay, no, yo me quedo en la casa y veo el culto desde la webcam, desde el televisor. No, pastor, es que ya monté un televisor 65 pulgadas, me compré ¿cómo es? Una barra de sonido. Tengo el Ultra 4K. Y yo le digo a usted, hermano, que piensa de esa manera, ¿no está en deuda con su prójimo para abrazarlo, para saludarlo, para prestarle el hombro para llorar? ¿O si se pelean para perdonarse? Este domingo, por decir que pasó, una de las ovejitas mías, cuando la fui a abrazar, me decía, no, pastor, no, pastor. Porque estaba brava. Y sin embargo, uno con cariño, como se acerca hasta que le dice, yo te quiero.
Y el amor rompe esa manera de ser. Queridos hermanos, Dios mandó a que viviéramos bajo el reino de Dios. Y miren, la ley de Dios no ha pasado de moda. Fue dada hace unos 4000 años de manera pública. Y el propósito de Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, tenemos que pensar de una manera amplia y de una manera estricta. Conforme avancemos en nuestra lección, a ver, acá hay una pregunta, creo. Muy bien, no hay una pregunta. Conforme avancemos en nuestra lección, esta nos ayudará a explicar las dos perspectivas del reino, que son totalmente esenciales para comprender a Dios. Primero, estamos viendo en un sentido amplio, en el Antiguo Testamento enseña sobre la soberanía de Dios que está completa e inmutable. Y segundo, veremos que en un sentido estricto el reino de Dios se está desarrollando y está creciendo a lo largo de la historia. Esto es como ver de manera general todo, pero también de manera particular dentro del tiempo de la época. Espero no ir muy rápido para que ustedes puedan comprender conmigo. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que considerar el carácter de Dios para no poder despistarnos. Y considerando esto, primero, en una perspectiva general, es la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el creador y sustentador de toda la creación y no hay ningún otro Dios creador. Por esta razón, Dios ha tenido siempre y siempre tendrá poder majestuoso sobre toda su creación. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios pasa por las épocas de la historia y su tecnología es la que cambia, pero no cambia ni la ley de Dios, ni los principios de Dios, ni los mandatos de Dios, ni las buenas costumbres que Dios demanda. Salmo 93, versículos 1 y 2 dice: Jehová reina, se ha vestido de majestad, Jehová se ha vestido, se ha ceñido de poder, afirmó también el mundo y no será removido. Firme está su trono desde siempre. Tú eres eternamente. Wow. ¿No les parece extraordinario? Y al considerar primero la perspectiva más general en la soberanía absoluta e inmutable de Dios, nosotros tenemos que considerar que Dios ordenó a su creación. ¿Qué quiere decir? Conforme a esto, la fe del Antiguo y Nuevo Testamento del pueblo de Dios difirió grandemente de los pueblos de sus vecinos en su fe, en sus leyes y el propósito de su vida. Dense cuenta, hace 2000 años o hace 4000 años, las personas siguen teniendo hijos, pero ¿para qué tienen hijos? No son para Dios. Las personas hace 2000 años o hace 4000 años o hoy en día quieren una buena economía, pero no es para extender el reino de Dios. Es para sus propios deseos. Para la carne. ¿Sí? Obvio. ¿Cuándo ustedes han visto que un joven diga, ay, es que me voy a comprar un vestido y una camisa bonita y una corbata bonita para ir al culto? Ya tendría que ser un joven maduro en la fe, que sepa que quiere servir al Señor. No está posiblemente pensando en el busito de algún anime o algún superhéroe o alguna camiseta de algún futbolista o alguna moda de alguno de esos extravagantes cantantes de hoy en día. Pero yo quiero recordarles, mis amados hermanos, que Dios es el Dios de la historia. En este sentido estricto, el reino de Dios se está desarrollando, fluye y crece hasta el punto en que se extiende en todo el mundo. Y miren, nos damos cuenta que los cristianos son uno y el mismo, no importa dónde estén. ¿O no se han dado cuenta que durante 24 horas se celebra el Día del Señor permanentemente? Desde que nace el sol en un lado hasta que se acuesta y sigue naciendo en el otro lado y se acuesta. Porque el día del Señor es uno y el mismo.
Y como nosotros veremos, cuando la Biblia habla de la majestad y del reino de Dios, normalmente tiene este sentido histórico. Dios gobierna. Entonces, en el anterior postulado, Dios es inmutable y soberano. Y lo que yo quiero que nosotros examinemos ahora, y estamos pensando en la supracultura, que Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que está cambiando es la tecnología en el mundo, porque los seres humanos son los mismos. Se han dado cuenta que antiguamente los matrimonios tenían hijos y los ofrecían a Baal, a Astarot, a dioses paganos. Hoy en día también. Yo he visto que muchos padres hacen muchos énfasis en sus hijos y los meten en el tema de la música, el tema del deporte, pero no como algo saludable y provechoso para ellos, sino como una idolatría. Ustedes sabían que hoy en día, si un niño no ha aprendido música antes de los 5 años, no será un buen músico. O si no está en una disciplina deportiva antes de los 7 años, no servirá para nada. Sin embargo, queridos hermanos, Dios determinó que el evangelio, en el momento que tú llegas, a partir de ese momento eres discípulo y eres enseñado y serás para Dios. Yo quiero que recuerden, mis hermanos, que Dios ha gobernado siempre toda la creación, incluyendo todo lo que está en la tierra. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dense cuenta que hay una religión falsa, pagana, que toma esta oración y la ha convertido en una vana repetición. Las personas oran así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y de hecho oran mal, porque dice: hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, y lo hacen al revés. Pero cuando usted lee la Biblia, estos dos versículos tienen una importancia trascendente. ¿Qué es lo que está el Señor Jesús diciendo que su iglesia debe de orar? Que el nombre de Dios sea guardado como santo. Por eso nuestras costumbres, nuestras acciones nos tienen que llevar a que nuestro Dios sea reconocido como un Dios. Yo sé que usted completó en su mente que dice que sea santo. Si es así o no es así. Les hago una pregunta. ¿Lo que hicieron este fin de semana, Dios fue guardado en sus vidas como santo? Lo que están haciendo hoy en sus trabajos, en su diario quehacer, ¿el nombre de Dios es guardado como santo? Porque esto es parte de la supracultura del evangelio en nosotros. ¿Sí me están comprendiendo? Estos cortos versículos también nos dicen que Dios habría un día de redimir, renovar y perfeccionar la tierra para que reflejaran las maravillas del cielo. ¿Cómo dice Jesús? Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué indica? Que Dios reina, queridos hermanos. Dios reina en el cielo, se revela a sí mismo a sus criaturas en su presencia gloriosa y especial. Dios es omnipresente. El efecto de la presencia gloriosa de Dios trae como resultado el reino celestial de Dios, que viene a la tierra a reunir a sus miembros. Cuando usted está diciendo básicamente venga tu reino, el Señor reúne a tus hijos. Les hago una pregunta: ¿dónde Dios reúne a sus hijos de manera evidente, clara y lo muestra al mundo?
¿Sí me comprendieron la pregunta o están distraídos? En la congregación de los santos, cuando nos Muy reunimos. bien, cuando nosotros estamos reunidos en la congregación de los santos, en la iglesia. O sea, ¿cómo yo digo que Dios reina? Ahora, solo piensen en algo. Si existieran todavía los reyes feudales y convocan a todos los príncipes, a todos los monarcas del reino, y hay uno que se queda en su casa y le dice, querido rey, es que no pude ir a tu reunión. ¿Qué hará ese rey con ese príncipe, monarca, virrey, vasallo? Queridos hermanos, orar el Padre Nuestro es serio. Estamos diciendo que el nombre de Dios sea guardado, que Dios reina, que Dios es omnipresente donde estemos. Pero eso no significa que hagamos las cosas a nuestra manera. ¿Por qué razón? Los enemigos de Dios, tanto espirituales como humanos, se oponen a su reino. Pregunto, ¿Satanás estará feliz el domingo cuando la iglesia está vacía? Y pregunto, ¿usted será parte de la felicidad de Satanás o de la felicidad de Dios? Queridos hermanos, cuando Cristo vuelva a la presencia gloriosa especial de Dios, Él vendrá a esta nueva tierra con todas sus criaturas y la tierra será destruida. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Una de las promesas claras que nosotros evidenciamos, queridos hermanos, en la cultura cristiana es que estamos esperando a Cristo para que venga por nosotros y destruya esta tierra. Entonces, ¿de qué tanto sirve tanto esfuerzo que hacemos en este mundo por otras cosas? Queridos hermanos, el Señor Jesús presentó el reino de Dios como una realidad. Terrenal, histórica y en desarrollo. Y ustedes y yo somos parte de esta realidad. ¿Es claro hasta aquí o tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Entendieron todo? Perfecto. Ya sé a quiénes voy a poner a explicar ahorita. Entonces, un pueblo que vive en cada época esperando su venida bajo la ley de Dios, la fe única y el carácter bíblico está manifestando la cultura del Señor, la supracultura del evangelio. Entonces, estamos viendo que Dios gobierna. Lugar. Ahora, ¿por qué? Porque el reino de Dios es real, no es místico. Entonces, los dos primeros capítulos de Génesis explican cómo Dios empezó a establecer la tierra como el lugar de su reino. Y esto es muy importante para nosotros. Y vemos en dos pasos cómo esta dimensión geográfica del reino glorioso de Dios es revelada. Primero, Dios preparó la tierra para su reino venidero. Y segundo, Dios planeó comenzar su reino en un lugar céntrico para después extender sus límites geográficos hasta alcanzar el mundo entero. Ustedes se han preguntado por qué los chinos, japoneses, americanos, holandeses o europeos, índicos, todos los cristianos tienen los mismos principios. Queridos hermanos, esto es parte del plan de Dios. Empecemos por ver la manera en que Dios preparó
el mundo inicialmente para la edificación de su reino. Y nosotros estamos dentro de ese plan. Y Dios está alcanzando a todos y cada uno de los que están inscritos en el libro de la vida. Por eso es tan importante cómo hablamos, cómo vestimos, cómo nos comportamos, cómo trabajamos. En estos días yo le decía a mi hija, trabaja para el Señor y no para el ojo humano. ¿Se han dado cuenta que hay muchos hermanos que prometen y prometen y son personas de muchas promesas, pero nunca cumplen? ¿Eso honrará a Dios? El Señor en su palabra, ¿qué es lo que dijo? Que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, sé claro. Pero hay cristianos que tú le preguntas, este domingo nos vemos, ay, no sé, pastor, le voy a preguntar a mi esposa. Ajá, pero el principio que es para tu esposa no es para ti y no es para mí. Es muy interesante, queridos hermanos, que nosotros veamos algunas cosas que yo quiero que evaluemos frente a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Primero, que Dios preparó un mundo desde el principio para que fuera su reino. El título de este capítulo se encuentra en el mismo Génesis capítulo 1. Dios plantó un huerto en Edén, el oriente, y puso allí al hombre que había formado, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y saben qué es lo que me llama la atención? Que el primer hombre se llame humanidad. Adán significa humanidad. Se llama pueblo. Y la Biblia dice que todo lo que hizo lo hizo muy bueno. Génesis 2:18. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Porque la humanidad no puede estar sola. ¿Y saben cómo Dios nos creó? Nos creó en la posición de sacerdotes, reyes y profetas. Y yo quisiera que nosotros miráramos esto porque usted y yo somos embajadores del reino de Dios por la sencilla razón que hemos nacido de nuevo. A Adán se le dio y a Eva se le dio el trabajo del sacerdocio. Ellos fueron llamados para ministrar, honrar a Dios. Llamados para ministrar, honrar a Dios en actos de adoración. Esto es lo que hacen los profetas. Y cada cristiano no debe olvidar que tiene un llamado de un sacerdocio universal, porque parece ser que el único que no puede faltar al culto es el pastor. El resto tiene buenas excusas. Pero yo quiero recalcar a través de esta clase que parte de una costumbre, de una tradición, de un mandato, de una ley, es que todos nos congreguemos para adorar. Y esto no ha cambiado porque Dios gobierna. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Así como Adán y Eva fueron llamados para ministrar y honrar a Dios con actos de adoración, usted y yo también. Y esto es lo que también hacen las criaturas en el trono celestial. Así también Adán y Eva lo deberían hacer en la tierra. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Dios puso a Adán y a Eva no para que fueran jardineros. Ellos eran mucho más que esto. De hecho, la expresión
lo labrara y lo cuidara es un tanto inusual y tiene un significado especial para Moisés, para los israelitas, quienes leyeron la historia antes. Ellos fueron llamados a ser mayordomos de todo lo que Dios creó. O sea, en un término, pudiéramos decir que son vasallos. El rol de Adán y de Eva en el jardín se ha descrito de manera que refleja esta descripción técnica del rol de los levitas en su servicio sacerdotal a Dios. Adán y Eva fueron puestos en el jardín santo de Dios. La cultura de la presencia especial del Rey Divino en la tierra, tal como lo era en el tabernáculo en los días de Moisés, y ellos desempeñaron su trabajo sacerdotal en un servicio de adoración al gran Rey, embelleciendo y manteniendo su jardín santo. Adán y Eva sirvieron a Dios como sacerdotes al trabajar en su morada santa. Y espero que me estén comprendiendo lo que estoy tratando de hacer aquí con esta clase, queridos hermanos. Números 3:8. Cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo de reunión y de todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, ministrando en el servicio del tabernáculo. Encargo que hace Dios a los levitas en su sacerdocio. Y lo que estoy diciéndoles es que Dios creó al hombre como sacerdote, como rey, como profeta. No es a partir del Nuevo Testamento, es desde el comienzo, porque Dios no cambia. Y Dios gobierna la creación a través de sus criaturas que fueron llamados a ser virreyes de la creación, queridos hermanos. Por eso, en segundo lugar, Adán y Eva también fueron ordenados como realeza, como los virreyes de Dios. En efecto, ellos eran sacerdotes reales. Y encontramos esta descripción en Génesis 1:26. ¿Qué dice Génesis 1:26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, somos una representación vívida de que Dios existe. Y dice, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y hoy en día vivimos una generación loca que ve a los perros y a los gatos como sus hijos, como sus parientes, que el hombre está al servicio de los animales y no los animales al servicio del hombre. ¡Qué vergüenza! Los creyentes son la imagen en la realeza y explica por qué Dios describió el rol de la humanidad como lo hizo en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y lo hemos leído muchas veces, queridos hermanos. Se dan cuenta que el hombre no fue puesto para crear cultura, sino para expresar la cultura del evangelio de Dios. Dios también llamó a su imagen real a multiplicarse, porque al multiplicarse multiplica la imagen del Señor. Pero muchos dicen, ay no, yo no quiero tener hijos porque yo quiero hacer una maestría. Yo no quiero tener hijos porque es que la economía no es buena. Yo no quiero tener hijos porque si no yo me pongo esclavo de ellos. Pero es que la multiplicación del creyente es para multiplicar la imagen de Cristo y llenar no solo el jardín del Edén, sino toda la tierra entera. Y les ordenó tener dominio. No solamente en el jardín del Edén, sino en toda la tierra. El gran Rey del cielo ordenó a la humanidad como el instrumento para que la expansión del reino, los seres humanos debían multiplicarse, extenderse por todas las partes y convertir la tierra entera en el jardín de Dios. ¿Sí comprendieron el encargo? Así ellos traen la voluntad de Dios a la tierra para que todos aquellos sirvan como sacerdotes en todo el mundo. ¿No les parece extraordinario? Y hay algo interesante. Hemos hablado de sacerdotes que ministran en favor de Dios y del reino de Dios. Reyes que traen y expresan la voluntad de Dios para juzgar, para señorear.
y los profetas. Miren lo interesante. El sacerdocio y la realeza nos dirige a la proclamación de quién es Dios. En primer lugar, hablemos de algo que es importante, la traición cósmica que tuvo contra un gran rey, es la caída. Segundo, veremos cómo la corrupción de la humanidad ha aumentado a niveles inimaginables y se enjuiciará severamente. Viven sin Dios, o sea, tienen una cultura sin Dios. ¿No se han dado cuenta que a muchas familias les parece eso chévere? Tienen sus propias tradiciones, sus propias costumbres y les parecen respetables. En tercer lugar, el fracaso de la humanidad, una vida sin Dios y la promesa del Redentor del Mesías y la redención para una vida eterna de este pueblo. Recuerden Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. A partir de este momento, hay dos tipos de seres humanos: los que están dentro del reino de Dios y se llaman hijos de Dios, los cuales son profetas y reyes. Están al servicio de Dios, ministrando para Dios, pero ejecutores de la voluntad de Dios. Y estos declaran o anuncian a aquellos que son enemigos de Dios. No importa si son buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, buenos en su economía. Si lo hacen sin Dios, son enemigos de Dios. ¿Sí vamos comprendiendo? Dios hizo un reino de sacerdotes y ellos deben cumplir este oficio. Fueron encargados a Adán y a Eva y ellos proclamaron el evangelio, queridos hermanos. Éxodo 19, versículos 4 y 6. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y miren, queridos hermanos, ese mismo versículo es el que está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Algo muy importante, y ya, Sonia, te respondo tu pregunta, que la supracultura es de Dios y Dios nos llamó y dio un lugar para establecer su reino de sacerdotes, reyes y profetas. Aquí Sonia nos pregunta, ¿cómo hacemos, pastor, si yo vivo con mis hijos y mi esposo y ellos son indiferentes al evangelio? Yo sigo a Cristo. ¿Cómo sería allí? Apreciada hermana, no es una pregunta fácil y la respuesta no es fácil. Primero quiero darle una respuesta de esperanza. La Biblia dice que en el hogar donde hay un cristiano se han santificado los hijos y se han santificado el cónyuge.
Esto es muy importante, porque ellos tienen la oportunidad de que se les predique el evangelio. Y la manera como se predica el evangelio es entendiendo que Dios nos puso dentro de su reino para ser sus sacerdotes, sus reyes y sus profetas. Predíqueles el evangelio. Entonces usted tiene una gran oportunidad y una gran responsabilidad, pero también tiene que vivir el evangelio, querida hermana. Yo no sé cómo usted vive, entonces lo que yo le digo, hágase las siguientes preguntas. Ellos se dan cuenta que yo soy cristiana, que soy justa, que soy piadosa, que soy misericordiosa, que yo amo al Señor sobre todas las cosas. Y querida hermana, si usted ya les ha predicado el evangelio y ellos no quieren escuchar, sencillamente atestigue el evangelio viviendo el evangelio cada día de su vida. No negocie al Señor, sino testifique al Señor. Eso es mi consejo. Queridos hermanos, básicamente lo que mi hermana Sonia está preguntando es la última diapositiva que yo estoy presentando. No se olviden de ser sacerdotes. Somos sacerdotes para Dios en todo tiempo. No olvidemos de ser virreyes. Somos los que señorean la creación. Y no se olvide de ser profeta. Recuerde que el profeta siempre predica a tiempo y fuera de tiempo. Y sea testimonio del evangelio de Jesucristo, queridos hermanos. Espero que con esta clase entendamos que la cultura o la supracultura o el evangelio es vida en todas las áreas y la podremos ver en la próxima clase más detenidamente. Somos de Jesucristo y reinamos con él desde la vida terrenal hasta llegar a nuestro destino final. Queridos hermanos, no sé si hay alguna pregunta, hay algo que quisieran compartir conmigo. Aquí los veo muy juiciosos, atentos. Entonces, ¿cómo les pareció la clase? ¿Tienen algún aporte? Eliana, Juan David, Karina, Alex, Nata, Diácono. ¿Tienen preguntas? No, pastor, pero tenemos claro, o sea, creo que no hay nada más claro que la palabra de Dios. Cuando nos dice, pues, somos su pueblo y debemos vivir como tal. Y pues, siempre terminamos haciendo lo contrario. Y pues, gracias a Dios ¿por qué? Por estos estudios que nos recuerdan lo que realmente debemos ser y hacer como hijos de Dios. Yo quiero recordarles algo interesante. Satanás es real. Es un reino opuesto. Y Satanás a través de sus secuaces, o sea, de todos los que están fuera del reino, siempre nos van a querer convencer a no vivir como parte del reino de Dios. Va a querer que nosotros vivamos a la manera del mundo. Y siempre nos quiere convencer mandándonos a sus emisarios que se presentan como ángel de luz. Y nos quiere convencer a que nosotros no seamos testimonio. La manera más fuerte de afrentar a Dios es ir en contra de la iglesia y sobre todo de la iglesia local. ¿Por qué razón? Porque es el único lugar donde estamos de manera pública, no solamente confesando a Cristo, sino diciendo que Él reina y vive para nosotros, que Él domina nuestro corazón, domina toda nuestra economía. O sea, la razón de nuestra existencia en este mundo es estar en la embajada del reino de los cielos. Y cada uno de nosotros, cada creyente ha sido añadido a esa embajada. Porque es ahí donde expresamos el amor, la misericordia, la justicia,
donde aprendemos, donde somos capacitados, entrenados y enviados a alcanzar a los perdidos. La mejor manera de amar a las personas que amamos es testificándoles que Cristo vive y reina. Amén. El evangelio y la cultura. Si no hay más aportes, preguntas. Hoy si no, se les acabó las preguntas. Buenas noches, pastor. Jairito. No, solamente algún aporte, pastor, de cómo evangelizar o este tema que estamos viendo. Y viendo los chats de varios hermanos, tienen como dudas en cuanto a cómo evangelizar a sus hijos que no creen, pero pues a veces nosotros que tenemos hijos formados en un hogar donde los dos creemos, nuestro hijo mayor cree, y tenemos un bebé que tenemos que evangelizar, pues solo nos queda descansar en Dios. Y es un consuelo ver que, pues como usted le dijo a la hermana, le contestó que cuando hay un creyente en casa, todos los demás son santificados. Sí, y algo que usted recalca, llevándonos a hechos, también es que la promesa de Dios es para nuestros hijos también. Sí, entonces tenemos que vivir el evangelio para evangelizar a nuestros hijos. O sea, en mi caso, vivo en un hogar creyente, pero mi bebé, o sea, él todavía hasta ahora está aprendiendo y nos queda mucho camino por delante con él. Sí, pero es un consuelo de que Dios gobierna los corazones de cada uno y Dios tiene un plan para con cada uno también. Así que, pues, descansamos en la obra de Dios y pedimos ayuda para poder vivir conforme a lo que Él demanda, ¿no? Es verdad, Jairito. Alguien dijo lo siguiente. Hay que hacer lo que es posible, porque lo imposible lo hace Dios. Y lo que es posible es lo que Dios ya determinó que hagamos. ¿Sí? Entonces, que si nuestros hermanos o nuestros familiares nos ven que somos personas de oración, de lectura bíblica, de conocimiento bíblico, de prácticas bíblicas y de un amor incondicional por Dios, nos damos cuenta que Dios está reinando y existe. Y cuando el Señor quiera llamarlos, los llamará. Y qué días estaba yo con una persona que yo quiero mucho de la iglesia y en su cumpleaños le pude meditar el texto de Zaqueo. Yo le decía, Zaqueo simplemente se acercó para mirar a Jesús y el Señor Jesús lo miró, lo llamó y se quedó. O sea, nosotros vivamos el evangelio y que la salvación es del Señor. El Señor Jesús ha venido a buscar lo que se había perdido, o sea, lo que era de él, y ya estar tranquilos, ¿vale? Entonces, la cultura o la supracultura de la Biblia es el evangelio. Las leyes, ordenanzas, fiestas y expresiones litúrgicas de adoración, Dios ya las determinó. Hay que vivirlas. Dios no ha pasado de moda y por tanto, el ser humano desde la creación, no desde Pedro, es sacerdote, rey y profeta. ¿De quién? Del Dios único y verdadero. O sea, somos embajadores del reino. ¿Cuál es nuestra cultura? La del reino. No hay diversidad de culturas. ¿Sí se dan cuenta? Pues querida hermana Sonia, por los hijos que nosotros tenemos que orar por ellos, porque la Biblia dice que la salvación es de Dios. Hagamos nuestra parte, que es el Señor el que salva. Es el Señor el que salva. Siempre salva. Queridos hermanos, los aprecio mucho. Si no hay más preguntas, que el Señor los bendiga. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jairito que ore por nosotros, los pecadores.
y los sacerdotes, reyes y profetas que anuncien el evangelio. Sí, pastor, muchas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en el nombre del Señor Jesús, porque nos das la vida, Señor, y los momentos especiales donde podemos reunirnos a meditar acerca de tu palabra. Te agradecemos el tiempo que el pastor Juan José, tu siervo, dedica para realizar estas presentaciones y presentarnos tu palabra y tu evangelio de manera sencilla. Permítenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, comprender tus grandes verdades, Señor, y vivir en la libertad que nos da la predicación de tu evangelio. Permítenos también, Señor, predicarlo, Señor, como lo hizo Pablo y como lo hacen cada uno de tus siervos alrededor del mundo, en todas las culturas, Señor, y en todos los tiempos. Agradecemos la oportunidad que nos das a nosotros de ser tus siervos y de tener el evangelio sembrado en nuestros corazones por tu obra y poder compartir con nuestros seres queridos e incluso con nuestros seres no queridos, Señor. Ayúdanos, fortalécenos y continúa dándonos el ánimo suficiente para seguir adelante, predicando y viviendo en la obra que nos has encomendado. Agradecemos la bendición de tenerte en medio de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Nos vemos el próximo martes. El Señor les bendiga.